Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar sobre la persona humana, ¿bien? Para el curso de desarrollo personal. Ok, vamos a empezar. Eh, ¿Qué es la persona humana? Vamos a dar un concepto general, La persona humana vendría a ser una entidad, ¿bien? Una entidad que tiene varias dimensiones. Una entidad con dimensión biológica, que significa que somos un cuerpo biológico, somos un cuerpo material, ¿no? Tenemos un sistema, tenemos nuestros órganos, nuestros sentidos, es algo que está siempre en movimiento. Entonces, hemos sido creados, ¿bien? Eh, Eso es biológico. ¿Qué es psicológico? Mientras vamos creciendo, las diferentes etapas nos vamos formando y vamos formando nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces la persona humana es una entidad psíquica, ¿bien? Psíquica que tiene que ver con el carácter, con el temperamento, la personalidad, biológica que tiene que ver con nuestro organismo, con la salud, social que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. Nosotros no aprenderíamos absolutamente nada, ni siquiera pudiésemos hablar si es que no estuviera alrededor personas, bien, porque cuando un bebé habla por imitación. Entonces, nosotros necesariamente somos seres, o sea, obligatoriamente somos seres sociales, porque gracias a esta relación social nosotros interactuamos y al interactuar aprendemos y nos desarrollamos, ¿no? Para la OMS, la persona humana es, dice, una entidad psíquico, biológico y social. Pero también pero ya la OMS no involucra lo espiritual, ¿no? Que ya eso tiene que ver con una cuestión trascendental, de encontrarle sentido a la vida y de darle respuestas a muchas preguntas sobre la creación, sobre nosotros, cómo fuimos creados, producto de la casualidad o somos producto de un propósito. Entonces, la persona humana es una entidad, es la relación que existe entre la parte psíquica, biológica, social y espiritual. Todo ello conforma la persona humana. Jurídicamente, jurídicamente significa para las leyes, para el derecho, que es la persona humana. Bien, la persona humana para el derecho es el ser capaz de adquirir derechos. Bien, el ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Pregunta, ¿un bebé puede contraer derechos, adquirir derechos? Claro, una persona humana vendría a ser pues un bebé que está en gestación. Es más, desde que se inicia la fecundación, ya puede adquirir el derecho. ¿Cuál es ese derecho? El derecho a la vida. Bien, ese es el único derecho que contrae cuando está en gestación, cuando está en la época de gestación. Y cuando nace ya adquiere otros derechos, pero también cuando ya empieza a crecer, empieza a contraer obligaciones. Entonces, una persona humana es la capacidad que tiene para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y esas obligaciones pues se contraen ya cuando somos ciudadanos, ¿no? Cuando tenemos que pagar nuestros impuestos, cuando tenemos que obedecer las leyes que nos establecen, nos impone nuestra sociedad o nuestras leyes. Para los derechos humanos, la persona humana tiene dignidad desde su creación. ¿Qué significa dignidad? Dignidad significa que es algo que yo merezco, algo que yo tengo, y que nada va a cambiar, nada va a dejar de que yo lo merezca. Eso sí, y qué cosa yo merezco, ¿por qué merezco esas cosas? Porque soy un ser humano, porque soy una persona humana. Eso significa dignidad. Por tener dignidad, entonces tengo derechos y esos derechos se tienen que respetar, ¿ok? Y el respeto de estos derechos tiene que ser en todo sentido, en todo sentido. ¿Cuáles son los atributos de la persona? La persona tiene ciertos atributos. Bien, ¿qué es un atributo? Es una cualidad o propiedad. Bien, una cualidad o propiedad. Son aquellos elementos propios y características que encontramos en todas las personas, que tienen ciertas consecuencias jurídicas. ¿Qué significa? Jurídicas, que tienen cierta implicancia con las leyes. ¿Cuáles son? El nombre, el domicilio, el estado y el patrimonio. ¿Qué es el nombre? Es lo que te va a identificar, lo que te va a diferenciar de los demás. Es un derecho tuyo.
un derecho porque es un atributo de la persona, tener un nombre. Tienes que estar registrado con ese nombre, ¿ok? ¿Qué más? Tener un domicilio. Tienes que estar registrado dentro de un domicilio. Tienes que tener un domicilio donde vives, ¿ok? Una dirección específica, exacta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de consecuencias jurídicas. También tienes que tener el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la situación legal en la que te encuentras. En este caso, un ciudadano, ¿no? El Estado, si es Estado civil, su Estado civil, si es soltero o si es casado. Entonces, cuando habla acá de Estado, habla del Estado civil, ¿okay? Del Estado civil. Eso es un atributo de la persona, tiene que haber esa información. ¿Y dónde se encuentra esa información? Específicamente en el Documento Nacional de Identidad, en el DNI. ¿Y qué más? Un atributo, el patrimonio, ¿no? Todo lo que tú obtengas debe estar registrado a tu nombre. Es un atributo de la persona. Entonces, esas cualidades o esos atributos lo debe tener una persona humana. Y todos lo tenemos. Los ciudadanos y los no ciudadanos en cierta manera. ¿Qué son normas sociales? Las normas sociales son normas que nos van a hacer actuar de acuerdo a lo que la sociedad percibe como algo bueno y algo malo. Entonces, para una ley social tenemos diferentes formas, diferentes normas. Una de ellas es los usos. ¿Qué son los usos? Los usos definen el modo de vivir y de ser de un grupo social. Bien, por ejemplo, una forma, el cumplimiento de los usos no es obligatorio, por lo tanto su incumplimiento no merece castigo alguno. Bien, por ejemplo, el salir a la calle y limpiar tu barrio. Es un uso, es parte de la sociedad, de tu barrio, en que lo has adquirido porque todos los domingos salían a barrer el barrio, limpiaban el barrio, etc. Pero si tú lo dejas de hacer, no tiene ninguna consecuencia legal, ¿no? No hay un castigo por no hacerlo. ¿Qué son costumbres? Son esenciales para un grupo o sociedad. Nos indican aquellas cosas que son consideradas como buenas o malas. Por ejemplo, una costumbre de no tirar la basura al piso cuando estás en la calle. Es una costumbre, la sociedad lo cataloga como algo malo, pero también lo hacen. Bien, ahora, tienen mayor obligatoriedad que los usos, pero su incumplimiento tampoco es sancionado. ¿Por qué? Porque ya esto es una sanción moral. Si te ven botar basura por la calle y una persona te llama la atención, significa que es una costumbre no tirar las cosas al suelo en las calles, ¿no? No tirar basura, residuos que no te sirvan. Tienes que guardarlo, tirarlo donde tiene que estar, en la basura. Pero tampoco hay una sanción. ¿Listo? Y las leyes son otras normas sociales. Las normas sancionadas jurídicamente. Aquí las leyes sí sancionan por su incumplimiento. Por ejemplo, cuando le quitas algo que no te pertenece a alguien, bien, sin su consentimiento. O cuando golpeas a una persona violentamente, ¿no? Golpeas o agredes físicamente a una persona. También la ley castiga. ¿Por qué? Porque lo prohíbe. Y si tienes que obedecerlo. Tampoco puedes quitarle la vida a otra persona. La ley lo prohíbe. Y si tú lo haces, entonces la ley te castiga con penas privativas de tu libertad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es la diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural se manifiesta, primero, ¿dónde se manifiesta la cultura? La cultura es todas las formas y costumbres que nosotros tenemos, lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que hemos adquirido a través de las enseñanzas de nuestros padres o de la misma sociedad que nos dice que está bien y que está mal. Eso es cultura. Bien, están mis tradiciones, el folclore, la música que escucho, el idioma que hablo, etc. Esta diversidad cultural, ahora, diversidad significa que todos en nuestra sociedad tenemos diferentes culturas, diferentes manifestaciones. Por ejemplo, la cultura que yo vivo es diferente a la cultura que se manifiesta en la sierra, diferente a la cultura que se manifiesta en la selva. Entonces, nosotros somos un país diverso en cultura y la diversidad cultural se tiene que, digamos, enseñar en el ambiente familiar. Cuando hablamos de diversidad cultural, estamos refiriendo a que debemos respetar las diferentes manifestaciones culturales. ¿Ok? ¿Y dónde se aprende a respetar? En la familia. ¿Ok? Los padres enseñan a sus hijos esas costumbres.
¿ok? Esas normas. ¿Listo? La diversidad cultural también se manifiesta en el aula, en las escuelas, en la institución educativa, ¿bien? Porque también ahí se manifiestan diferentes formas de culturas, ¿bien? Y tenemos que ser tolerantes a esas formas de culturas. ¿Listo? Entonces, muy bien, alumnos, hemos terminado y nos vemos hasta la siguiente transmisión. Cuídate, nos vemos. Chao.